Bueno, buenas tardes. Esa unción que teníamos la gocé, ya tenía rato de no sentir eso. Y pues me siento agradecida, bendecida, porque es primera vez que estoy aquí. Mi segunda vez en este país, pero primera vez aquí. Gracias. Es primera vez también que voy a compartir sola. Ando con mi esposo. Allá en Nicaragua siempre compartimos juntos. Y les voy a compartir un poquito, ¿verdad? Decía aquí el maestro de ceremonia, soy casada, tengo 2 hijos. Tengo una linda familia, puedo decir que tengo una linda familia. Pero para llegar a esta linda familia tuve que pasar por muchas cosas. Una de ellas fue el fallecimiento de mi madre, que tristemente pues me la quitaron desde muy pequeña, tenía 5 años yo. Lamentablemente mis hermanos y yo tuvimos que pasar por un suceso muy fuerte. Ella murió a manos de mi padre. Fue un golpe muy fuerte porque todos estábamos pequeños. Tuvimos que presenciar ese acto tan fuerte. Yo en ese entonces tenía 5 años. Mi hermana menor tenía 22 meses. El mayor tenía 13. Mi otra hermana mayor tenía 8 y el que me sigue tenía 4 años. Día antes de que pasara esto, mi madre nos reunió como que ya presentía, porque mi madre pasó por maltrato, pero ella siempre tenía eso de unirnos como familia. Y cuando pasó esto, ella nos había reunido días antes. Esa vez había llegado mi abuela, la mamá de ella. Ese día recuerdo ciertas palabras, muy pequeñas, pero recuerdo que mi abuelita le había dicho, vámonos, porque ella era enfermera de un hospital, le tocaba turno al día siguiente. Le dijo, vámonos. Ella pues no quiso dejar su casa porque ella preocupada por sus hijos. Ella era de las madres que no le gustaba darle cargas a otros. Y mi abuela se fue ese día, se fue. La dejó, respetó su decisión, más no sabiendo que a los 2 días de eso le iban a llegar con la noticia que mi padre la había matado. Eso fue algo duro para la familia, para nosotros. Y es triste escuchar como hijo que su madre pedía auxilio y nadie le auxiliaba en ese momento. Fue algo tan fuerte que nos marcó todo nuestro crecimiento. Mi padre huyó, él mismo se entregó. Nosotros, yo siendo la mayor de mi padre, porque los 2 hijos mayores pues eran de otra relación, yo siendo la mayor de mi padre y mis 2 hermanos menores, pasamos a manos de mi abuela resentida, con todo, como toda madre, adolorida. Nosotros crecimos en manos de ella. Mi abuela odiaba tanto a mi padre que ese odio quería inculcarnos a nosotros, más a mí que yo era la mayor. Pero miren que desde en ese momento mi padre, a pesar de lo que hizo, nunca lo odié, porque tengo muy, muy bonitos recuerdos de él. Nunca lo odié. Mi abuela siempre nos decía esas cosas feas a mis hermanos, es hasta la fecha y todavía pues le duele eso. Gracias a Dios, poco a poco yo he ido superando eso. Llego a mi adolescencia,
Todo eso me perjudicó a mí porque entré en una etapa de rebeldía. En vez de yo odiar a mi padre por lo que hizo, terminé odiando a mi abuela. Llegué a mis 17 años, tengo una niña de 15 años. Esta niña de 15 años, muy linda niña, muy obediente. El papá de ella pues me dejó a la edad de 9 meses que ella tenía. Siempre estuve con mi abuela ahí, pero ella siempre el mismo rechazo, el mismo dolor de la muerte de mi madre, siempre me lo recalcaba. Llegó un momento que yo dije, yo me voy, dejé a la niña. Conozco al padre de mi hijo, nos metimos en el alcohol. Anduvimos con este niño que enseñándole ese vicio, ahí lo anduvimos. Él tenía ya en ese entonces, ya tenía 3, 4 años. Una etapa que como padre, en vez de enseñarle otras cosas, le enseñaba eso. Y como madre, yo no quería asumir mi responsabilidad con mi hija. Pasé mucho tiempo así. Miren cómo es Dios. Dios siempre se ha hecho presente en la vida de nosotros. Desde el momento que mi madre muere, ella nos inculcó eso, de ser de la familia. Yo no tuve eso por parte de mi abuela porque me inculcaban otras cosas, pero había dentro de mí que yo anhelaba a mi familia. Y eso era algo que me dolía tanto, porque yo decía, yo quería tener a mi madre, quería tener a mi padre, quería tener esa unión como familia y no la obtuve. Llegó un momento, andando en este mal camino, mi abuela decide correrme y sacarme con todo hijo. Y lo que más me dolió fue verle la carita a mi hijo de decirme, ¿a dónde vamos a ir? Mi esposo en ese momento se había retirado de mí. Pasé 2 años, que no más que solo con la comunicación del niño. Y me decía mi esposo, ¿cuándo va a ser el día que vos te vas a traer a tu hija? No, decía yo no quiero enfrentarme a mi abuela, yo no quiero saber nada de mi abuela, yo no quiero saber nada de mi familia. Tenía un resentimiento que me carcomía, que sentí, mi esposo me dice, solté esa mochila de carga que tenía, que yo decía, vos sos mi esposo, mi hijo, más nada, decía yo, pero no, eso me sentía agobiada. Hay momentos que como la conciencia me acusaba, que le podía yo dar ejemplo a mi hijo o a mi otra hija, que igual la estaba dejando. Llegó un momento, el Señor nos saca del alcohol, a mi esposo y a mí. Mi esposo estaba muy enfermo. Y muchos varones lo invitaban a estas reuniones. Y él no quería hacer caso. Y yo una vez le dije yo, anda, con ir a las reuniones no pasa nada. Y así fue. Él llegó un momento que venía y me comentó, mira, fui a la reunión. Y lo que a mí más me llamó la atención es que decía que era de la familia. Yo decía, la familia, decía yo, está bien, decía, ¿cuándo me vas a llevar? Más no sabiendo que para llegar a eso tenía que pasar por muchas cosas. Tenía que recuperar a mi hija. Ya me habían puesto una demanda para quitarme a la niña. Fue algo fuerte que yo dije, aquí la dejo. Yo la iba a dejar a mi hija. Pero mi esposo, como ya venía en estas reuniones, ya el Señor ya le había tocado su corazón a él. Él me decía, no, me decía, anda, tenés que hacerlo. Mi otro hijo me decía,
mami, me hace falta, mi hija se llama Marjan, me hace falta la Marjan. Ellos se criaron juntos, pero ya al salir de ahí, pues, llegó en este momento que me dice mi esposo, tenés que enfrentar a tu abuela. No, decía yo, llegó el día de la cita y yo estuve a punto de no ir, porque si yo no hubiera ido, sí me la quitan. Yo fui a ese citatorio y me dijeron, ¿por qué usted ha dejado a esta niña? Yo le fui honesta y le dije el por qué. Mi abuela contó y pues lo que había declarado. Ella le dijo, ella no merece tenerla, pero para ella ya es bisabuela de mi hija. Entonces le explicaron a ella que no podía ya tener la custodia de ella. Y miren, yo salí de ahí victoriosa porque en ese momento yo, antes de entrar yo ahí, yo le dije, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Fue en ese momento que yo le clamé al Señor que yo quería hacer un cambio en mi vida. Quería quitarme todo eso que yo traía, ese rencor hacia mi familia. Estaba perdiendo a mi hija. Ya tengo 2 años de estar en esta fraternidad. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho de la fraternidad es que Fraternidad Cristiana de Integración Familiar, con principios de éxito. Yo decía, es familiar, decía yo. Yo no puedo estar aquí y no tengo a mi familia que verdaderamente, porque mi hija estaba en otro lado, mi esposo, pues, estábamos. Llega un momento que me dice mi esposo, tenemos que luchar, tenemos que salir adelante. Mi esposo daba testimonio y él me decía, vamos. Y yo le decía, no, le decía yo, me da pena. ¿Cómo vamos a dar testimonio si yo no tengo a mi hija aquí? No podía yo hacer eso. Él me decía, tenés que perdonar a tu abuela, tenés que perdonar a tu familia. Y pasé ese lapso así. Hace unos meses, mi hija cumplió 15 años. Pero antes de esos 15 años, yo tomé la decisión de bautizarme, de ser otra persona mejor, porque ya no tenía que tener el pensamiento como una adolescente. Ya era madre, ya era esposa. Tomé la decisión de bautizarme. Y me bauticé con mi hija. En el bautizo nos dieron una hojita. Y le digo yo a mi hija, mira, Leo, ¿qué pusiste ahí, Leo? Porque nos habían dicho que pusiéramos, que descargáramos todo lo que no nos hacía bien, que perdonáramos. Y honestamente yo puse pues a toda mi familia. Cuando yo le pregunto esto a ella, en su momento yo creí que ella me tenía cierto rencor por haberla dejado. Y ella me dijo, no, me dice, no creas que te puse a vos, me dice, porque yo no te odio, me dice, sos mi madre, me dice, y con todo lo que me hayan dicho, yo no te odio, me dice. Una de las cosas que el Señor manda es honrar a tu padre y a tu madre. Y eso me llegó porque yo sabía que el enemigo usaba a mi abuela para inculcarle ese odio hacia mí, así como ella en algún momento quiso hacerlo, cosa que conmigo no lo logró. Después de eso, planeo los 15 años de mi hija. Yo quería hacerlo en un lugar muy bonito. Platico esto con mi esposo y me dice, mira, me dice, ¿ya hablaste con la niña? Me dice. No, le digo, ¿y por qué voy a hablar con ella? No, me dice, tenés que hacerlo, me dice. Pero yo me enojé porque digo yo,
Los 15 años son de ella y se los voy a hacer. Y yo quería hacérselo como se me placiera. Y no era así. En la noche reflexioné, digo yo, tiene razón, digo yo. Me arrodillé y le pedí al Señor, Señor, dame una señal. ¿Qué hago? Porque si me dice que lo quiere hacer allá donde mi abuela, no quiero estar ahí, digo yo. Pero en ese momento yo comencé, esto no lo sabe mi esposo, en su momento yo me arrodillé, lloré, porque yo no quería estar de enemiga ya con mi familia, pero más no sabiendo que lo que tenía que hacer es perdonarme a mí misma para yo poder perdonar a los demás. Y si yo no hacía eso, no iba a haber ningún fruto. Yo sentía que eso me cargaba mucho. A veces no podía ni dormir, caminaba malhumorada. Mi esposo me decía, ¿qué tenés? No, nada. Pero más no sabiendo que era internamente lo que yo tenía, que no había perdonado a mi abuela. En ese momento yo le dije, Señor, perdóname porque no he hecho lo que tú me has mandado a hacer, que era perdonar a mi abuela, a mi familia, porque a lo que pasó con mi madre, toda mi familia, pues, nos decían que éramos los hijos de un asesino. Y eso llegó a ese rencor. Al día siguiente le digo yo a mi hija, mira, Leo, ¿a dónde querés tu fiesta vos, Leo? Mira, me dice, honestamente me dice, yo te digo, no me hagas nada lujoso, me dice. Lo que yo quiero, me dice, es que me hagas una fiesta. No es ni fiesta, me dice. Quiero que me hagas una unión, me dice, con mi abuela, mis tíos, que esté vos, me dice, que esté mi papá, que esté mi hermano, me dice. Y le digo yo, ¿pero por qué querés eso? Es que yo lo quiero, me dice. Yo no me pude negar. Yo le dije a ella, mira, Leo, y le comenté lo que había hecho ayer, a un día antes, de haberle pedido perdón a mi abuela. Me perdoné a mí misma, porque no podía hacer lo que ella quería si yo tenía eso. Ella me dijo, yo sé, me dice, tantas cosas que ella te hizo, me dice. Mire la enseñanza que mi hija me dio, pero perdonala, porque ella no sabe lo que hace. Hoy le doy gracias a Dios que ese día llegó y pude verla a los ojos, pude ver a mi familia, que me volvieron a aceptar, porque mi hija oró para eso también. Mi esposo fue una gran enseñanza también, que él me haya empujado a perdonar, y que el Señor me haya perdonado a mí, así como yo pude perdonar a mi familia. Quiero decirles que ahorita que nosotros estamos metidos en lleno en esta fraternidad y con Dios, nosotros servimos al lado de, allá en Nicaragua, al lado del norte, Huaco, Camuapi, toda esa región. Y hay mucha gente que pasa por situaciones así, que yo me identifico y yo hablo con ellas y yo les explico la situación que hemos pasado como familia, porque para llegar a esto pasamos por muchas cosas. Y hay mujeres que han pasado por situaciones difíciles ahí a ese lado, que necesitan escuchar la palabra del Señor, llevar las buenas nuevas que el Señor nos ha dado. Dios ha cambiado mi corazón, hoy puedo ver a mi familia. Hoy en día recibo a mi abuela con los brazos abiertos. Hoy me vine a este viaje y ella los está cuidando, porque yo a ella, yo la perdoné de corazón, porque es algo que me mataba, me dolía tanto que yo no podía dar amor. Yo soy esposa, aquí está mi esposo, y en estas misiones no podemos andar así. Yo le digo a mi esposo, hoy entiendo lo que es ser esposa también.
que el ser esposa no es solo el nombre, se deriva a muchas cosas. Caminamos juntos, sirviéndole a Cristo, con mis hijos. Hoy mis hijos no pudieron venir por cuestiones de clase, pero tengo la satisfacción que están en buenas manos. Mi abuela los está cuidando. No hay resentimiento, no hay rencor, porque Dios me ha quitado eso, me lo ha arrancado, porque hoy duermo, veo bien, puedo dar amor, puedo dar ese amor que a mí no me dieron, dárselo ahora a ella, a pesar a cómo fue, y sigo orando. Hace poco me dieron una noticia que tengo un hermano que está pasando por las drogas, y yo, fuerza humana no puede, pero sí le pido al Señor que lo saque de ese vicio, porque ya varias veces se ha escapado de matar. Y yo sé que el Señor va a hacer la hora, va a ser en su momento, lo va a sacar de ahí. Y quiero decirles que si cargamos con cosas que no nos favorecen, no vamos a poderle dar amor a nadie, porque una de las cosas que el Señor es amor, y si verdaderamente tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos darle amor a los demás, a los que verdaderamente necesitan. Y pues es mi compartir. Aquí está mi esposo, un esposo que le doy gracias a Dios porque me lo puso en el camino. Me ha enseñado muchas cosas y le doy gracias a él pues porque me dio la oportunidad de hablar esto, porque no lo hablo, y si él me dio esta oportunidad es porque quería que yo lo sacara. Con mucha pena se lo digo, pero Dios sabe mi corazón que era algo que lo tenía que decir. No fue ni en el lugar donde vivo, tuvo que ser aquí.